Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jacqueline Enríquez Galvis. Soy estudiante de nutrición y dietética y en función de socializar una temática de importancia en salud pública, es decir, la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, abordaremos la temática de las mismas para tener un contexto amplio de esta mediante la conceptualización. Sin antes darle la bienvenida a mis compañeros de nutrición y dietética, tenemos un compañero que nos acompaña desde la ciudad de Pamplona. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy agradecido de estar acá. Mi nombre es Felipe Carvajal y vamos a abordar entonces temáticas en salud pública de enfermedades transmitidas por alimentos. Gracias. Vale, también tenemos una grata compañía desde el Meta. Saludos, compañero. Muy buenas para todos. Así es, sí, desde acá, desde el Meta, pues para socializar lo de la temática básicamente de lo que son los brotes y las setas, algo muy importante, nos ha correspondido dar lo que son las definiciones y pues profundizar un poco en ellas. Y muchas gracias. También tenemos un invitado especial desde el Caribe colombiano, específicamente desde La Guajira. Bueno, muy agradecido, Jacqueline, por la invitación. Pues contento. De verdad que sabemos que estamos en una crisis, que estamos atravesando una crisis pues sanitaria, pero que esto no sea una excusa pues para interactuar sobre temas importantes como lo es en este caso el sistema de vigilancia para enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces acá estamos para interactuar y dar a conocer pues esa temática como tal. Muy bien, bienvenidos. Gracias a todos por estar en estos momentos aquí. En este sentido, iniciaremos dividiendo la temática en 5 momentos. Primero con una breve acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos. Luego sobre la conceptualización de las ETA, cómo se originan y cuáles son algunos datos de interés de esta. Luego abordaremos la clasificación de estas y también siguiendo el orden, las definiciones operativas de los tipos de brotes, de acuerdo con las características epidemiológicas, y finalmente pues, concluiremos el tema del día de hoy. Entonces, iniciamos. Para contextualizarnos, las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un problema de la salud pública creciente en todo el mundo, no solo a nivel de Colombia. A grandes rasgos se define como el síndrome originado por la ingestión de alimentos contaminados o agua con agentes etiológicos que pueden causar daño a la salud. Entonces se considera a la ETA como una importante carga de enfermedad en el mundo. Según la Organización Mundial, se estima que en el mundo la incidencia anual de diarreas es de 1.500 millones de casos relacionados con diarreas que hace referencia a la Z, y también la OMS afirmó que 3 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por causa de estas enfermedades. Felipe, ¿qué nos tienes para decir acerca de las setas? Bueno, las setas son bastante importantes debido a su contexto mundial, pero principalmente vamos a hablar a nivel nacional. Entonces podemos identificarlo como tú dices, es un síndrome que es originado por la ingestión de alimentos o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que pueden entonces afectar la salud del consumidor tanto a nivel individual como también lo puede hacer a nivel poblacional. Hay que tener en cuenta que no hay que confundirlo con las alergias, que son hipersensibilidades individuales a ciertos alimentos y no se clasifican como una enfermedad de transmisión por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimento pueden ser entonces, como ya hemos dicho acerca entonces del consumo de alimentos con algún tipo de patógeno, y presenta entonces signos comunes como son diarrea y vómito.
Pero entonces, dependiendo el tipo de patógeno con el que se contamine y se ingiera el alimento, podemos encontrar síntomas más graves, son hepatitis del tipo A y del tipo B, cefaleas, fiebres, entre otras enfermedades, otros síntomas, perdón, que pueden ser esto de gravedad para la población o a nivel individual. Gracias, Jaque. Efectivamente, compañero Felipe, pues Así además es. de que, como ya se venía comentando, la incidencia es clara, 1.500 en adultos y pues 3 millones, 1.500 millones en personas normales y pues 3 millones en niños, es una incidencia bastante alta. Estas enfermedades pues como tal es un indicador directo de la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y se ha demostrado que la contaminación de estos pueden ocurrir durante su procesamiento por el empleo de materia prima contaminada. Esto pues lo podemos ver ya que todo en la falta de alcantarillados, de que pues estas aguas van a parar a los ríos y viendo ya como tal una guía, sabemos que estas aguas son utilizadas para lo que son los cultivos y ustedes saben que pues de los cultivos van a parar a la mesa y si las personas no tienen una adecuada higiene, pues obviamente van a terminar enfermas. Entonces pues algunas bacterias patógenas para el hombre pues también pueden formar parte de la flora normal de algunos animales, aves y pues también ganados. Ok, Claro nuestro que sí. compañero Aimer acá está pidiendo la palabra. Adelante, Aimer. Claro que sí. Bueno, cabe mencionar que estos microorganismos que mencionaba el compañero Felipe, el compañero Camilo, pues vendría siendo, por ejemplo, bacterias como Salmonella, como Shigella, virus como el Vibrio cólera, virus como el de la poliomielitis, virus como el de hepatitis A, virus como el de hepatitis B, que pues vienen siendo los causantes directamente de contaminar los alimentos, en su defecto el agua, y pues causar estas enfermedades denominadas ETAs. Por otro lado, pues cuando mencionamos la ETA, la enfermedad transmitida por alimentos, de pronto nos vamos a que solamente los alimentos son los que van a causar pues la afección. Pues no es así, el agua también está incluida, ¿cierto? Pues debido a que precisamente que también es un vehículo de transmisión de estos microorganismos. Entonces decimos que esos lugares que no cuentan con una instalación como tal de lo que es saneamiento básico, ¿cierto? Van a estar propensas a estar infectadas por microorganismos transmitidos por agua, por ejemplo. Entonces decimos que la invitación precisamente es a que se genere ese conocimiento de pronto de cómo lavarse las manos, de pronto de la creación de lectrinas, de pronto el consumo de agua potable, precisamente para evitar la contaminación con estos microorganismos que pueden estar presentes tanto en alimentos como en agua. Muy bien, Aimer. Entonces, sabemos que estas enfermedades entonces se pueden prevenir con lo que tú decías, ¿verdad? Con la mejora del saneamiento público, ¿cierto? Y con la utilización pues de agua limpia y siempre tomando las medidas de higiene apropiadas. Miren, les traigo unos datos muy interesantes. Se ha descrito alrededor de 250 agentes causantes de esta enfermedad, es decir, que hay 250 agentes conocidos que causan lógicamente estas enfermedades producidas por alimentos. Existe también, además de eso, una gran variedad, una gran cantidad de enfermedades transmitidas por alimentos que cursan con cuadros clínicos similares. Entonces, eso va a crear ahí una dificultad a la hora de diagnosticarlo y también a la hora de pues notificarlo al Civigila. Entonces, por lo anterior, se hace necesario tener en cuenta la clasificación del evento en infecciones e intoxicaciones. Camilo, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, así es, y es que cabe aclarar de que hay que tener muy bien marcada la diferencia entre estas dos, ya que son muy diferentes. Y es que pues estas se dividen en tipos, ¿no? Ya encontramos lo que son las infecciones alimentarias, que se puede dar pues por bacterias, virus, parásitos, hongos, ya como algunas bacterias que venía comentando mi compañero Aimer.
las intoxicaciones que se dan pues por planta, animales venenosos, sustancias químicas, sustancias radioactivas y biotoxinas, como pueden ver en el cuadro. Y pues cabe aclarar que lo que son las infecciones, las setas producidas pues se da más que todo por la ingestión de alimentos o agua contaminada, ya como lo veníamos diciendo, por agentes infecciosos específicos, como ya lo acabé de decir. Estos normalmente invaden el tracto gastrointestinal y lo que hace es que para poder generar como tal un cuadro clínico, estos tienen que tener unas unidades formadoras de colonia, o sea, una cantidad específica de estos microorganismos para que puedan alterar a la persona en sí, ¿sí? Y en cuanto a lo que son las intoxicaciones alimentarias, estas setas, pues ya como se venía comentando, se da pues por plantas, animales venenosos, sustancias químicas y sustancias radioactivas, biotoxinas. Esto lo que hace es que cuando la persona lo consume y va incluida esta toxina, no me va a afectar las características organolépticas del alimento como tal, entonces son imperceptibles, lo que pues aumenta como tal este tipo de ETA. Ok, gracias Camilo. Felipe, Bueno, por ahí estás viendo la palabra. complementando con lo que dice el compañero, a nivel nacional es importante observar que nosotros por cultura tenemos claro consumo de alimentos de tipo callejero, de ventas ambulantes, las cuales entonces de cierto modo nos presentan entonces un riesgo para padecer con mayor frecuencia estas enfermedades. Además, no solo son los alimentos, sino también entonces las prácticas que tenemos con respecto a qué, a nuestros hogares, entonces que no hacemos el debido lavado de nuestro tanque aéreo, y entonces ahí se pueden acumular diferentes microorganismos, los cuales son un vehículo importante entonces para la transmisión de estas enfermedades. Y también aclarando la clasificación que hay, entonces podemos clasificar estos microorganismos como los son entonces, ya se dijo, de virus, bacterias, hongos y algunos tipos de parásitos. Gracias. Gracias a ti. Camilo, ¿nos quieres compartir? También estás pidiendo la palabra. Pues no algo en específico, realmente ya hemos hablado básicamente de literalmente todo en cuanto a lo que son las ETAs, y pues pienso yo que vamos bien en cuanto a esta temática, pues no tendría nada que complementar al respecto. Ok, entonces para que nosotros sepamos diferenciar entre una infección y una intoxicación. Entonces la infección se origina por un alimento contaminado con microorganismos, ¿verdad? Estos microorganismos se van a reproducir o se van a proliferar dentro del tracto gastrointestinal y van a causar enfermedades. En cambio, la intoxicación entonces se debe a las toxinas producidas por estos gérmenes presentes en el alimento. Entonces, eso se va a entender por intoxicación. O sea, no solamente la intoxicación puede deberse a gérmenes, sino también un alimento que esté contaminado con alguna sustancia química, con metales pesados, etcétera. Y pues nuestro compañero Aimer. Quisiera compartirles de pronto, pues específicamente, como ya lo venías diciendo, la diferencia de pronto entre esa infección y esa intoxicación es que en el momento de esa infección directamente estamos hablando del microorganismo como tal, que va a estar presente pues, en el alimento y va a causar pues, la afección al momento de consumirlo. Y a nivel intestinal, por ejemplo, existe una alteración a nivel microbiano, a nivel de la microbiota, lo que hace luego de esto es una translocación, es decir, pasan de intestino a lo que son diferentes órganos, causando pues estas diarreas, causando pues cefaleas, dolor abdominal, entre otros síntomas que se presentan pues en las setas. En el caso de las intoxicaciones, vendrían siendo entonces esas toxinas que vienen siendo producto del metabolismo de esos microorganismos que ya nombramos y son los que van a causar pues las diferentes afecciones. Cabe resaltar que pueda que los microorganismos puedan eliminarse, pero estas toxinas siguen estando ahí, pueden estar siguiendo ahí para generar las afecciones. Compañero Camilo creo que va a opinar algo. Compañero, sí, no sé si usted tenía un ejemplo de la vida real para traerlo en la colación de lo graves que son las setas. Creo que usted nos quería compartir una noticia
de su Claro, región? claro. Pues acá en lo que es La Guajira, ¿cierto? Se presentaron, 24 casos de intoxicación en los indígenas, ¿cierto? Por un alimento en mal estado. El alimento, los alimentos que se presentaron fue un pescado conocido como como de la botella, pescado de botella se le dice, en donde el padre de la familia lo que hizo fue llevarlo, ¿cierto? A su hogar, y a eso de la medianoche, pues estos presentaron los síntomas característicos de las setas. Entonces, dolor abdominal, diarrea, lo que fue cefaleas, ¿cierto? Por otra parte, otra familia consumieron salchichas y salchichones que estaban, pues, obviamente contaminados y presentaron los mismos síntomas. Estas personas, pues, fueron directamente a un centro de salud en donde se les realizó lo que fue una prueba de laboratorio, la cual determinó de que sí estaban pues infectados con diferentes microorganismos. Entonces fue un ejemplo de un caso real que ocurrió acá en La Guajira, pues que quise traerlo a colación y pues para complementar a la temática. Sí, Ok. gracias. Entonces, Muchas gracias. encontramos múltiples microorganismos que pueden de pronto causar esas infecciones, ¿verdad? Tenemos la salmonela, la listeria monocitógenas, el campylobacter de Juni, virus como la hepatitis A, el norovirus, rotavirus. Y ya para las intoxicaciones tenemos microorganismos que pueden producir estos metabolitos tóxicos como el Clostridium botulinum, el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus y también, como les decía, algunas sustancias químicas que pueden causar intoxicación, desinfectantes, pesticidas y también no olvidarnos de los metales como el plomo, el zinc, el cadmio y también algunas plantas, incluyendo también los hongos y alguna variedad de mariscos que pueden causar este tipo de intoxicaciones. Ya para cerrar este tema importante. Saben, a continuación quisiera que se presentasen las definiciones operativas de los brotes, de acuerdo con las características que estos tienen epidemiológicamente y también con la presentación clínica y algunos criterios para su diagnóstico. Claro que sí. Si me ¿Les parece si continuamos con eso? Claro. Claro que sí, perfecto. Bueno, si me permiten, pues en el caso de un brote por ETA, pues ya tenemos esas tan mencionadas intoxicaciones alimentarias, ¿cierto? En diversos casos se van a presentar los denominados brotes por ETA, que vienen siendo pues el evento donde se presentan 2 o más casos, las cuales van a presentar similitud en sus síntomas, dolor abdominal, van a presentar diarrea, van a presentar cefalea, ¿cierto? Entonces estas personas se supone que consumieron alimentos de una misma fuente o consumieron el agua de una misma fuente y a la cual se le van a realizar pues exámenes de laboratorio o investigación epidemiológica en su defecto y para determinar pues que ese alimento o que esa agua fue el vehículo que conllevó a que se generara ese brote. Entonces denominamos brote por ETA precisamente esa confirmación que hay a nivel epidemiológico, a esa confirmación que hay a nivel de laboratorio en los casos que se puedan presentar. Ok, para comentar algo, tengo una pregunta muy específica y es en los brotes, o sea, ¿cómo hace ese brote para estructurarse? O sea, ¿cómo se conlleva a decir que es un brote? Creo que un compañero de nosotros hizo como una investigación de toda esa estructura, de cómo se da todo ese proceso, esos lineamientos operativos que se tiene para identificar un brote. No sé, Felipe, si nos quiera de pronto que él indague un poco al respecto. Claro que sí, Camilo. Resulta y pasa que hay un flujograma como tal, se conoce como el flujograma general para la investigación en brotes, como usted lo menciona. ¿Cómo funciona? Entonces, normalmente se hace por las unidades primarias generadoras de datos, que estas lo que hacen es que hacen una notificación a la Dirección de Salud, teniendo en cuenta entonces cuál sea el caso, si realmente se presenta el brote o no se presenta el brote, se toman 2 caminos. El primero, entonces, en caso tal de que no se presente este brote, la Dirección de Salud
lo que hace entonces es que realiza un informe para entonces dar la información correspondiente de que no se confirmó como tal el brote. En caso tal de que sí se presente este brote, se presenta entonces un equipo de respuesta inmediata que lo que hace entonces es preparar un trabajo de campo. Este equipo de respuesta inmediata lo que hace es que establece la existencia del brote. Y una vez establecido, o sea, una vez que se investiga entonces la existencia del brote o no, entonces se vuelven a tomar dos decisiones. En caso tal de que no se presente este brote, se hace entonces una coordinación y se realiza otro informe. Entonces para el coordinador como tal del equipo de respuesta inmediata. En caso tal de que sí se haga, entonces lo que se va a hacer entonces es la investigación en salud pública, y lo que va a hacer entonces es la revisión entonces de construir entonces el índice epidemiológico realmente de lo que está sucediendo, y lo que hace entonces la unidad recolectora de información es verificar el diagnóstico como tal. ¿Para qué lo hace? Entonces lo hace para definir entonces y identificar entonces cuáles fueron los casos, además de que la Secretaría de Salud como tal de las IPS entonces buscan entonces la manera activa de lograr contrarrestar este brote. Además también se establecen entonces las definiciones en casos de brotes y clasificar los casos como sospechosos o probablemente o probabilidad de que realmente estén confirmados, y así entonces se haría como tal el flujograma de esta actividad. Ok, muchas gracias, datos interesantes. Bueno, yo quisiera traer a colación, ahora que mi compañero mencionó toda esa red, proceso investigativo para conocer lo que fue la existencia del brote. Acá en La Guajira se presentó pues una intoxicación de 70 niños, ¿cierto? En un centro de desarrollo infantil, los cuales luego de consumir su merienda, pues presentaron todos estos síntomas, ¿cierto? Entonces conocemos como brote a la presencia de 2 o más casos. En este evento fueron 70 niños, ¿cierto? Que luego de consumir puré de plátano, queso y bienestarina, desarrollaron esa sintomatología características para las setas. Entonces decimos que esto automáticamente pasó a investigación. ¿De dónde empezaron esa investigación? Tomaron muestras de los alimentos que ellos consumieron como tal en el CDI, y concluyeron a través de toda esa investigación, todo ese proceso que pues mencionó mi compañero Felipe anteriormente, determinaron de que habían sido intoxicados pues por la presencia de microorganismos en los alimentos que consumieron, en grandes cantidades, claro está. Wow, es interesante lo que nos comentas, ¿verdad? Aquí yo también quiero hacerles un pequeño aporte. Por ejemplo, un único caso de botulismo es bastante grave, ¿cierto? O por envenenamiento químico o de una enfermedad que no se presenta, digamos, aquí en Colombia, puede ser suficiente para desencadenar esas acciones relativas a un brote epidémico debido pues, a la gravedad de la enfermedad provocada por esos agentes. Además, es importante observar que pueden ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentario. Entonces, los brotes y los casos de ETA registrados apenas representan esa punta de ese iceberg, ¿cierto? En donde realmente no se va a conocer la base como tal, ya que la probabilidad de que un brote o caso se reconozca y se notifique por las autoridades de salud depende, entre otros factores, pues de primero la comunicación que tengan los consumidores, del relato de los médicos, de las actividades de vigilancia sanitaria, de las secretarías municipales, departamentales y provinciales de salud. Entonces, se dice que hay muchos casos que se presentan, pero que realmente no se les da un diagnóstico adecuado y tampoco se les da una notificación adecuada. Saben que los alimentos más involucrados con estas enfermedades son aquellos relacionados con origen animal, ¿sí?
son los que presentan mayor frecuencia de estas epidemias. Y pues un dato que leí es que en el 48% de las epidemias ocurridas entre 1973 y 1987 en Estados Unidos, se identificó el vehículo. Precisamente fueron estos productos, productos como la carne bovina, los huevos, la carne porcina, las aves, los pescados, los crustáceos, los moluscos y otros productos lácteos. Entonces, según el protocolo de vigilancia, los brotes se pueden clasificar como brote probable, ¿verdad? Como lo alcanzamos a visualizar, en el cual dos o más personas lo que van a presentar es un cuadro clínico compatible, neta, con antecedente común de consumo de alimentos o agua asociada a un tiempo y lugar, que van a manifestar de manera súbita o de manera repentina algunos signos, como lo decía Aimer, vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, cefaleas y en algunas veces hasta reacciones alérgicas. También obviamente estos casos van a tener la presentación de deshidratación por la diarrea y por los vómitos, y también pues, en ocasiones compromiso del sistema nervioso central e incluso puede causar la muerte. Entonces es importante que tengamos en cuenta la característica de un brote probable, porque o sea, no se conoce en sí cuál es el agente etiológico que está causando, entonces no se ha confirmado clínicamente este diagnóstico. Y bueno, según la OPS, pues se tienen alguna gama de signos y síntomas que obviamente son los que van a lograr que se pueda de pronto sospechar sobre algún caso de brote probable. Aimer, ¿qué nos tienes para decir acerca de los brotes confirmatorios por laboratorio? Claro que sí. Efectivamente, lo que mencionabas anteriormente acerca del brote probable es cierto, pues vendría, en este caso, de los brotes confirmados por laboratorio, pues vendrían siendo esos casos probables, ¿cierto?, que mencionaste anteriormente, pues en los cuales se le va a realizar un examen de laboratorio para, pues, confirmar la existencia o la presencia de un agente etiológico, es decir, de un microorganismo. En el caso donde esos brotes probables de dos o más personas, es decir, que presenten el evento, en el caso donde a nivel de laboratorio se le confirme de que está el agente etiológico presente o el microorganismo, automáticamente esos casos probables pasan a ser confirmados por laboratorio. Ok, Aimer. Entonces, se tiene que identificar clínicamente por medio de un examen, por medio de ese análisis laboratorio, en muestras biológicas, ya sea restos de alimentos o superficies o agua. Entonces se confirma el agente etiológico, ¿verdad? Exacto, a través de, puede ser, sí, muestras biológicas como lo mencionaste, a través de sangre, puede ser esos mismos alimentos que se consumieron, de pronto partes sólidas donde se tuvo contacto directo con el alimento, también se pueden tomar muestras y pues realizar pues, exámenes de laboratorio. Ah, ok. Entonces podríamos como que decir como que el brote probable es como una sospecha de que pueda ser una ETA. Y ya el que es confirmado por laboratorio ya es algo que definitivamente se le hicieron las muestras clínicas adecuadas para saber de que efectivamente se trata de ese patógeno o de algún tipo de alimento. Sí, claro, compañero, es que precisamente el caso probable, el brote probable, como lo compañero lo mencionaba anteriormente, pues vendría siendo esa compatibilidad que hay en la presencia de síntomas, ¿cierto? Como la diarrea, el vómito, la cefalea, que presenta un número de casos, ¿cierto? De personas, de dos o más casos que presenten estos síntomas, esa compatibilidad que hay entre estos y lo que ya se plantea por literatura de que son los síntomas de las setas. Entonces, esa compatibilidad pues hace que el brote sea probable. En el caso donde se le realizan
exámenes de laboratorio y se confirma el agente etiológico presente, ya viene siendo un brote confirmado por laboratorio. Ok. Y en cuanto a los brotes confirmados por nexo epidemiológico, entonces sería pues todo brote de ETA en el cual se ha confirmado pues un caso por laboratorio y en donde hay una asociación en tiempo y lugar. Es decir, esas personas que obviamente presentaron los síntomas, presentaron todas esas sintomatologías que ya hablamos, pero que también coincidieron en el mismo lugar, en la misma temporalidad. Por ejemplo, una reunión social en donde se tuvo como plato principal los mariscos, ¿cierto? Entonces, 7 de las personas que, o digamos, todos los que consumieron ese plato principal, que fueron 20 personas, pues resultaron con los mismos síntomas y da la casualidad de que se encontraban en ese mismo lugar y pues, en esa misma fecha. Entonces, finalmente Felipe nos quiere compartir algo. Claro que sí. Entonces hay que tener en cuenta que para que ocurra una ETA, entonces el patógeno y sus toxinas deben estar presentes siempre en el alimento. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que la presencia del patógeno no siempre significa que vaya a ocurrir la enfermedad. Entonces, en la mayoría de los casos de ETA, entonces el patógeno debe estar presente, entonces en suficiente cantidad para que cause la infección o también entonces para que pueda producir el tipo de toxinas que hagan la enfermedad, que causen la enfermedad. Además, entonces los alimentos deben ser capaces de sustentar el crecimiento de patógenos y deben presentar características intrínsecas que favorezcan entonces el desarrollo del agente. Esto lo hace entonces el cuerpo humano al ingerir este alimento. Ah, ya. Entonces, compañero, sería, pues, preguntándole un poquito, sería como que que no en todos los alimentos se van a dar cualquier tipo de microorganismo. Entonces, hay un alimento específico en donde deben estar los nutrientes específicos para ese microorganismo, el pH y todas esas características, tanto intrínsecas como extrínsecas, para que se pueda dar. Exactamente, condiciones específicas para que correcto. O sea, van a ver se produzca la enfermedad. Te van a dar esas características extrínsecas, ¿sí? Que en sí tienen en sí los alimentos para favorecer la proliferación de todos estos microorganismos. Lo que tú decías, por ejemplo, el pH, la humedad, la temperatura. Hay microorganismos que estos son resistentes, digamos, a temperaturas bajo cero. Hay microorganismos que son acidófilos, que pueden permanecer en pHs altos. Hay microorganismos que son termófilos. Entonces, todo esto, ¿qué se menciona? Porque es importante el lugar, el sitio donde se van a almacenar los alimentos y el trato que se les da a ellos durante toda la cadena productiva. Claro que sí, compañeros, y es que pues trayendo a colación un poco a la realidad, más que todo pues nacional aquí en Colombia, cabe destacar muy bien ver departamentalmente cómo se comportan los brotes de ETAs. Podríamos pasar la diapositiva para mirar un poco este mapa epidemiológico. Esto, algunos de ustedes podrían recordarme, ya que pues se hizo un trabajo en conjunto, de dónde fue que se obtuvo esta imagen, de un informe de evento. De un informe de evento, ¿cierto? De evento, sí, del Instituto Nacional de Salud. Bueno, de salud. Muchachos, muchas gracias. Señor. Entonces aquí podemos ver, muchachos, cómo se da a nivel nacional los brotes de ETAs. Podemos ver que los lados rojos donde se da mayormente todo lo que son los brotes. Podemos ver claramente en la parte alta y claramente en una parte más que todo no tan baja, en donde se dan mayormente estos brotes, donde consta de lo que son los rojos mayor a 99 brotes y así, va por rangos. En las partes grises podemos ver que hay un silencio epidemiológico, pero esto básicamente se da pues por características específicas de cada ente, en donde pues de todas maneras hay un lineamiento del 2019 para estas instituciones, en donde dice que no pueden estar en un silencio epidemiológico mayor a un periodo.
epidemiológico, o sea, a 4 semanas específicamente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en base a ese informe unos porcentajes que se dieron de brotes de ETAs, en donde vemos que en niños menores a 1 año el porcentaje fue de 0,3%, es de 75, un momentico, que problema de señal, listo. De mayores a 75, un 1,2%, pero vamos a de pronto avanzar un poquito más rápido y a ver que esto se ve más que todo en los hombres. Podemos ver que el 64% se da en hombres ya adultos, más que todo de 20 a 49 años, donde tenemos un porcentaje muy alto que es de 47,8%, casi la mitad de los brotes establecidos de estas cepas. Podemos ver también en los lugares implicados, más que todo, en donde mayormente se dan en los hogares, 43,8%. Y vemos también que específicamente se da muy poco, o sea, muy poco los que son más que todo en los casinos, que son empresas que deben manejar unos estándares altos, tanto de higiene como pues de alimentos. Y pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias por la información. Entonces, ya para concluir, Felipe, ¿tienes algo que decir? Claro, entonces, en finalidad hay que tener en cuenta que para que se presente las enfermedades de ETA, tiene que principalmente darse entonces un patógeno, y este puede ser algún tipo de toxina que esté presente en el alimento o un microorganismo que cause la enfermedad. Además que las infecciones también tienen que darse, entonces es por la ingesta de alimentos que contengan estos microorganismos y en cantidades necesarias para que exprese la enfermedad, ya sea a nivel individual o colectivo. Ok, bueno, gracias, Felipe. Quisiera aportar pues una conclusión a grosso modo, pues la falta de saneamiento básico como tal pues va a ser un factor pues para que se generen pues ciertas enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces sería como tratar de pronto mitigar esta parte, tratando de obtener fuentes de aguas potables, de pronto tratando de obtener como tal, concretar la presencia de letrinas, concretar la presencia de como tal fuentes de aguas confiables, a fin de mitigar estos efectos. Ok, Jaime, muchas gracias. Entonces, miramos que lo que nos refiere el Instituto Nacional en ese protocolo nos dice que pues la tendencia de estos eventos en Colombia en los últimos años pues así ha venido en aumento, a pesar de que, como les decía, hay un subregistro en la notificación de estos casos, por lo que entonces se hace necesario e importante realizar esa caracterización oportuna de los brotes, permitiendo así la búsqueda de las fuentes y el modo de transmisión para dar cumplimiento a lo señalado en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, especialmente en la meta del componente de inocuidad y calidad de los alimentos de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, lo que se refiere al comportamiento de las enfermedades transmitidas por alimentos y su vinculación y vinculadas por agua en nuestro país, entonces también es importante ser muy asertivos muy pronto en esos procesos que más adelante profundizarán otros compañeros, pues los procesos de notificación, de recolección y análisis de esos datos para que se puedan identificar oportunamente los brotes y también para que se puedan tomar decisiones adecuadas para la prevención y el control a través pues de estas actividades pues articuladas de las instituciones, que lo que quieren básicamente es pues proteger la salud individual y colectiva, y pues si algún día pues
permitir ser parte de, pues, de esos actores ya jerárquicos a nivel nacional, como el instituto, y ver más a grosso modo cómo se hace en realidad todos estos procesos. Entonces les agradezco el tiempo, toda la información presentada en el día de hoy, y pues nos vemos en una próxima ocasión.